Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... En este momento hacemos contacto ya con el abogado Ramiro García, abogado penalista, para hablar sobre las consecuencias para los exfuncionarios por la pérdida del tercer producto presentado en el caso Gabela. Doctor García, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Está con el micrófono silenciado, por favor. Si lo podemos encender. Ahí sí. Muchas gracias, Fausto. Un saludo para todos los oyentes. Gracias por la invitación. Gracias. De acuerdo al auto de seguimiento emitido por la Corte Constitucional, el plazo vencía ya el pasado 18 de julio. Se hablaba de medidas y sanciones para los responsables. En este caso se entiende a quienes habrían sido responsables de la pérdida de los documentos en 2013, que fueron parte de este llamado tercer producto, que ahora fue precisamente parte de la reconstrucción del caso Gabela. ¿Cómo se definiría, cómo se explicaría lo que debe pasar de aquí en adelante? A ver, hasta el año 2014, en nuestro Código Penal anterior, teníamos la figura del encubrimiento. Es decir, quienes podían participar en la comisión de una conducta podían ser los autores, los cómplices y los encubridores. A partir de 2014, con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, desaparece la figura del encubrimiento y aparece el tipo penal de fraude procesal. Entonces, el fraude procesal que está definido como la destrucción, simulación de un delito, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la figura aplicable en este caso. Quienes destruyeron u ocultaron este tercer producto, pues podrían ser procesados por ese tipo penal. Este auto de seguimiento que manda la Corte Constitucional incluso se refiere a lo que debe ocurrir tanto en Fiscalía como en la Contraloría. Insistimos, habla de medidas y sanciones. En el caso de la Fiscalía se sabe, se ha iniciado ya un proceso de investigación, una indagación. Se entiende el delito que se investiga inicialmente es de presunto peculado y se habla de funcionarios que eventualmente serían los supuestos responsables. Entre ellos, bueno, se conoce también que son exministros y exfuncionarios de ese momento que serían los involucrados en este caso. ¿Aplica el peculado allí? Claro, por supuesto, habría que ver si es que se pagó por un producto y ese producto se entregó y luego se destruye, pues evidentemente se está dando mal uso a los fondos públicos, ¿no? Porque ese producto no fue gratuito, fue pagado y fue pagado con fondos públicos. Por lo tanto, la destrucción u ocultamiento de ese producto podría imputarse también a título de peculado. En el caso de la investigación, ¿en qué debería terminar todo esto? Porque si bien ya hay ciertos plazos que en teoría se están cumpliendo, la Corte habla de sanciones también, no obstante, la Fiscalía tiene también los tiempos de acuerdo a la ley para la investigación previa en este caso. ¿Qué debería pasar de aquí ya en el ámbito penal? Porque es grave no solo la destrucción de los documentos, viene también toda la consecuencia que hemos visto 10 años después, el tener que pagar por una reconstrucción de un producto. Hay quienes cuestionan el monto que ha cobrado el perito, podría eventualmente también hablarse de una repetición. Por supuesto. Bueno, a ver, lo que pasa es que todo esto genera responsabilidades no solamente en lo penal, sino también en lo civil y lo administrativo. Eso hay que dejarlo claro. Entonces, los funcionarios públicos que, incumpliendo su función, incumpliendo sus deberes, ocultaren o destruyeren productos que hubieran sido presentados, que además han sido pagados con fondos públicos, entonces, por supuesto, tienen que responder por esos fondos que se pagó y bajo la forma de la repetición, sin duda. ¿Hay riesgo de impunidad aquí? Bueno, en el Ecuador siempre hay riesgo de impunidad, sin duda, porque nuestra justicia está depende mucho del ambiente político, ¿no? Y justamente yo creo que uno de los grandes retos a futuro para el gobierno, el que venga, no importa quién sea, es justamente dotar de institucionalidad. Y una de las formas de establecer institucionalidad en el país es dar independencia a la función judicial. Vamos a poner un documento. Independencia que, ojo, hoy no tiene.
Y es evidente en algunos casos. Vamos a poner un documento a consideración, es parte del documento de la Corte Constitucional. Ahí se habla en el punto 5 de otras medidas pendientes de cumplimiento. Dice esta Corte en la siguiente tabla, señala las medidas que quedan pendientes de cumplimiento porque aún no se cumple el plazo dispuesto en la sentencia. La una ya nos hemos referido respecto a la Fiscalía General, y también dice, y la Contraloría General del Estado realicen una investigación en el marco de sus competencias para emprender las acciones sancionadoras. Ahí habla del informe de los 5 meses y obviamente de la sentencia, de la notificación de la sentencia que fenece el 18 de julio, que ya pasó. La Contraloría General del Estado, ¿cuáles serían las competencias en el caso de la Contraloría respecto de los exfuncionarios? Porque se sabe que en esa lista de exfuncionarios, como habíamos mencionado, hay exministros principalmente y otros funcionarios de gobierno que están siendo parte de esta investigación que se sabe está en curso. Bueno, Contraloría es, digamos que el juez de cuentas, por decirlo, llamarlo de alguna manera, en el manejo de fondos públicos. Por lo tanto, Contraloría debería establecer cuánto se pagó por ese tercer producto y qué perjuicio se ocasionó por haber ocultado ese tercer producto que ha tenido que volver a pagarse. Entonces, claro, quienes lo han hecho, pues no solamente responden por la obstrucción a la justicia y por el ocultamiento de ese tercer producto inicial, sino también por los costos adicionales que ha debido incurrir el Estado para poder lograr este nuevo informe. ¿Cuántas investigaciones adicionales podrían derivarse de esta reconstrucción del tercer producto? Tomando en cuenta un detalle que ha pretendido al menos pasar un poco inadvertido, que en la presentación del perito Roberto Mesa, el día de la presentación del tercer producto de la reconstrucción, cuando se hizo público esta rueda de prensa en la que estuvo, ahí él mencionaba, por ejemplo, de las motivaciones de quienes estaban por sobre los encargados de la contratación de la compra de los helicópteros DRUF, y hablaba de las altas esferas del gobierno como supuestos responsables también o parte del negocio, dice él en su intervención. ¿Qué otro tipo de procesos podrían desencadenarse de esta presentación del perito Roberto Mesa? Hablamos ya del caso de quienes habían presuntamente destruido los documentos, hablamos también de los supuestos autores intelectuales del crimen. Respecto de quienes estaban en la compra. Bueno, a ver, obviamente lo primero que se tiene que establecer es responsabilidades de quienes destruyeron estos productos, pero luego habría que ver qué es lo que se trataba de ocultar, porque hace poco la justicia acaba de decir que en este tema no habría peculado. Una cosa que la verdad no se entiende para nada, porque claro, si uno compra 7 helicópteros con informes previos que dicen que no son adecuados, con denuncias previas, y luego se caen 4 de los 7, y luego resulta que para los jueces ecuatorianos no hubo peculado y la compra fue adecuada, pues a ver, un ratito. Es que el argumento es porque el seguro pagó todo. Y pagó más de lo que costaron, dicen. Pagó más de lo que costaron. Lo que quiere decir que si yo a usted le pego 3 machetazos, lo mando al hospital y pago el hospital y pago su prima de seguro, entonces no hubo ataque. Eso no solamente demuestra corrupción, sino una ignorancia, pero dolorosa de parte de nuestros jueces. ¿Qué pasa con los jueces? Bueno, lo que pasa desde hace rato, que no tienen un consejo de la judicatura, que no tienen control, que no tienen evaluación, que hacen lo que les da la gana y que tenemos una justicia que no sirve para nada. Y nuevamente, y con esto cierro, doctor García. Con la decisión que se ha tomado, aun cuando ha sido ya apelada por parte de Fiscalía, se espera también nueva audiencia para la apelación. En este caso de los DRUF, ¿podría determinarse algún nuevo proceso de investigación inicialmente con lo relatado por el perito en esta entrega del tercer informe? Y me refiero a quienes supuestamente habrían recibido coimas por esta adquisición de los helicópteros DRUF, y se refiere él a quienes estaban de los mandos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana hacia arriba. Bueno, no solamente quienes recibieron coimas y quienes estuvieron detrás de todo este negociado, sino quienes ordenaron el asesinato del general Gabela, que es el delito más grave, que es lo que se está investigando en este punto, ¿no?
Y eso podría tomar años. Bueno, podría tomar años. Tenemos una justicia lenta, pero que esperamos que funcione. Y dependerá en mucho de ustedes, medios de comunicación, en muchos de los líderes de opinión, de que esto no pase de agache y que se mantenga en la palestra. De lo que solamente eso nos va a garantizar que se haga justicia. De lo que se ha informado respecto de la compra, respecto del crimen, ¿usted cree que hay todavía impunidad? Pero es obvio. O sea, ¿cuántos presos hay por el crimen del general Gabela? Es más, dijeron que había muerto hasta el gatillero y resulta que el gatillero también está libre y votando. Así que hablemos de impunidad. Esto realmente no solamente duele, asquea. Lo principal, rechazar la impunidad en este país. Doctor García, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted por la invitación, siempre un honor. Gracias. Ha sido el abogado Ramiro García, abogado penalista, hablando sobre el caso Gabela, las consecuencias para exfuncionarios por la pérdida del tercer producto en el caso Gabela, un hecho ocurrido, según se ha denunciado, en 2013. El perito Roberto Mesa ha informado también respecto de la desaparición de documentos que hablaban de los supuestos pagos de coimas en producto de la compra de los helicópteros DRUF. El tema está en investigación. Habrían también, respecto a la pérdida de documentos, exfuncionarios del gobierno, del correísmo, involucrados en este proceso de investigación. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.